Control y adecuación de los niveles de testosterona endógena, una garantía de salud y vitalidad, con el doctor Andoni Jáuregui. En cuanto a la medición de la testosterona, tenemos que tener en cuenta que solo el 2% de la testosterona va libre y por lo tanto es la más biodisponible. Luego tenemos un 60% aproximadamente que va unida a la albúmina, que bueno, que se puede, tienes una unión más débil, y luego tenemos una unión de un 30 y tantos por ciento, 38, 39, dependiendo, que va unida a una globulina, es decir, a una proteína que transporta las hormonas sexuales. Y además luego tenemos que la testosterona se tiene que transformar en la dehidrotestosterona mediante la acción de una alfa reductasa, de una enzima que es la que le va a hacer verdaderamente a la testosterona ser útil. Nosotros medimos testosterona libre, testosterona unida a albúmina y testosterona unida a la proteína transportadora. ¿Cómo aumentamos la testosterona endógena? Hombre, existen varias estratégicas. Principalmente hemos dicho que el control del estrés crónico va a ser fundamental. Yo no soy psicólogo, así que podríamos utilizar técnicas psicológicas como puede ser la relajación, la meditación, el mindfulness, el coaching, pero yo no soy experto en eso, yo soy neurofisiólogo. Por lo tanto, yo me voy a ir, por ejemplo, a técnicas mucho más de movimiento, del movimiento corporal. Ya desde muchos miles de años, culturas como la china o como la japonesa utilizan el tai chi, utilizan las katas de karate, que en realidad no son más que movimientos de lucha y de defensa para liberar esta energía acumulada por un exceso de catabolismo. Todos me imagino que veréis que actualmente están muy de moda los entrenamientos HIIT, ¿no? Los de alta intensidad, intervalados, ¿no? Donde subimos y bajamos la intensidad y eso se ha puesto de moda. Sí, pero es que son los que mejor funcionan y me diréis ¿por qué? Pues vámonos al cerebro primitivo. Si nos vamos al cerebro primitivo y vemos en una situación aguda qué es lo que ocurre cuando tú tienes que pelear, cuando tienes que huir, tienes que correr, tienes que subirte a un árbol trepando, veréis que los ejercicios que realizas son ejercicios de alta intensidad en cortos periodos de tiempo. Lo mismo cuando vas a cazar. Cuando vas a cazar no vas corriendo un maratón, te vas acercando hacia la pieza que quieres cazar, tendrás que acercarte con diferentes estrategias hasta que al final, cuando ya te decides a ir a por ella, pues vas a hacer un ejercicio de altísima intensidad. Es decir, en realidad los entrenamientos tipo HIIT, intervalados con altas intensidades, lo que te provocan luego es altos niveles de catabolismo con compensaciones anabólicas que nos están reproduciendo la actividad física y el ejercicio físico que realizábamos cuando éramos un poco más primitivos. Evidentemente hay otro tipo de ejercicios que también van a mejorarnos, no solamente, el ejercicio HIIT sería interesante que no fuera extenuante, es decir, todos los ejercicios que hagamos intervalados es mejor que no lleguen al sobreentrenamiento, porque entonces evidentemente esa fatiga y ese cansancio excesivo nos bajarían nuestros niveles de testosterona. Otra forma que tenemos, aparte de realizar ejercicio, sería mejorando nuestro descanso. Durante el día y con la luz solar es cuando tenemos las funciones de actividad celular, es decir, nuestras células reciben información para estar activas, mientras que es en el sueño y durante la noche cuando nuestras células, mediante la secreción de melatonina en la glándula pineal, es cuando van a estar con una fase mucho más anabolizante. Además, la melatonina es muy interesante porque es una señalizadora del horario celular. Es decir, nuestras células van sabiendo lo que tienen que hacer en cada momento porque la melatonina les va diciendo en qué ritmo están, en qué horario están. Por ejemplo, a las 8 de la mañana estimulan el cortisol para producir glucosa, para tener energía, para comenzar con nuestras actividades diarias. Por eso se habla tanto de la importancia de los ritmos circadianos, del día y de la noche. Cuando estamos de día podemos pensar en hacer actividades, por ejemplo laborales, y un mal consejo es que cuando te despiertas a la noche a las 3:30 o 4 de la mañana agobiado por un problema, es decir, porque estás en una situación de estrés crónico, comiences a intentar solucionar ese problema. Es mucho mejor que pienses en cosas mucho más lúdicas y a la mañana siguiente, ya con la luz del día, te propongas a solucionar el problema que te ha despertado a ese horario. Luego el sueño va a ser muy importante, la utilización de la melatonina o incluso adaptógenos, sustancias adaptógenas como puede ser la rodiola, la ashwagandha, la esquisandra, nos pueden ayudar a conciliar mejor este sueño y por lo tanto a tener estas fases anabólicas, que es donde se van a producir la hormona del crecimiento y evidentemente la testosterona, la oxitocina, etcétera, etcétera.
¿Y las sustancias químicas? Pues sí, las sustancias químicas son importantes. Por ejemplo, lo que nos alimentemos, lo que comamos con la alimentación. Importante con la alimentación no solamente es los compuestos químicos, que los compuestos químicos que nosotros comemos, una vez que pasen a la sangre y vayan a través del hígado, el hígado va a verter a la sangre de lo que hemos comido aquello que nuestras células estén pidiendo como necesidad. Es decir, nosotros estaremos en una situación más catabólica o más anabólica, comeremos sustancias químicas, pero no os olvidéis que esas sustancias químicas pasan por el hígado, y el hígado, dependiendo de las órdenes que esté recibiendo de este sistema de control, así como los estímulos que estén mandando las células hacia este sistema de control, va a poner en la sangre aquellos elementos químicos que necesitemos. Es decir, que podamos comer unos omega 3 estupendos con un pescado estupendo, pensando que eso va a ir a las membranas de nuestras neuronas, y resulta que en ese momento estamos en una situación catabólica extrema y esos omega 3 pasan a utilizarse como energía, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas hay que tener en cuenta. Luego la comida sí, cuándo comer, qué comer en cada momento. Y hoy en día, debido pues a la situación que tenemos, que nuestra comida pues ha perdido principios activos, es decir, es bastante difícil que con la comida tengamos suficiente para esta actividad diaria que podemos realizar, pues la utilización de suplementos puede estar indicado. Suplementos que nos pueden ayudar a mejorar incluso esta testosterona. En esta cuestión existen muchas críticas, porque los suplementos, las evidencias científicas que tienen, pues son escasas. Yo siempre digo una frase que se repite, que la ausencia de evidencias no es la evidencia de su ausencia, es decir, que el hecho de que no tengamos evidencias, pues también tiene sus razones. ¿Por qué no tenemos evidencias? Pues porque los intereses económicos con los principios activos, debido a que principios activos naturales, debido a que muchas veces no podemos sacar patentes de los mismos, pues son reducidos. Hombre, tenemos la suerte de que algunos países tienen principios activos o plantas medicinales o sustancias químicas que exportan y por lo tanto tienen ciertos intereses, como Perú con la maca o Malasia con la Viagra de Malasia, el Tongac Ali, por ejemplo. O países como China, que también les interesa exportar ciertos principios activos, pero digamos que los intereses económicos son inferiores. Luego no tenemos estandarizados los productos, es decir, yo puedo investigar sobre la camomila o sobre la manzanilla, pero no tiene mucho que ver los principios activos que compone la manzanilla, que se puede cultivar en mi entorno, con la que se puede cultivar en India o en otro lugar, y luego además la trazabilidad, cómo se ha conservado, cómo no se ha conservado ese principio activo, de tal forma que hay mucha variedad. Por ejemplo, países como Malasia, para su Viagra de Malasia, pues han creado, junto con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un compuesto, es decir, han creado un compuesto etanólico que intentan que todas las investigaciones se hagan con esta especie de estandarización del producto, de tal forma que eso nos va a permitir realizar revisiones, realizar metaanálisis, que ahora son muy complicados, por lo que estamos comentando. Debido a todo esto, pues existen pocas evidencias que, vamos a decir, comparadas, cuando hablamos de evidencias fiables o confiables o evidencias científicas tipo A, con estudios clínicos a doble ciego, etcétera, porque muchos de los estudios con principios activos, debido a que no hay ese interés económico, se hacen in vitro o se hacen en ratas o en ratones o en conejos, pero pocos en humanos. Por ejemplo, sobre el ginkgo biloba, pues hay un estudio de una revisión que se ha hecho en el 2021, que de 156 artículos que se seleccionaron, solamente se utilizaron 5 para el debate, es decir, al final 472 personas únicamente. Y a pesar de todo, estos 5 estudios ya nos revelan que puede haber evidencias prometedoras. Y eso puede ser un problema a la hora de enjuiciar. Por eso yo hago mucho caso cuando leo las monografías de la SCOP u otros organismos internacionales, la OMS, etcétera, en los usos tradicionales. ¿En qué usos tradicionales? ¿Desde cuándo? ¿En qué comunidades? Si son comunidades indígenas, ¿cuánto tiempo se llevan utilizando estos principios activos? Porque es de sentido común pensar que una comunidad indígena no va a estar yendo a recolectar un determinado tipo de planta medicinal para luego prepararla
consumirla habitualmente cuando no tiene ningún efecto. Es evidente que los efectos los han experimentado durante un periodo largo de tiempo, han visto que son eficaces para los remedios que utilizan tradicionalmente, lo que pasa que no hay investigaciones científicas sobre el tema. Por eso yo reivindico no solamente las evidencias científicas tipo A o tipo B que puedan ser interesantes, sino también estos usos tradicionales, y yo me leo esos usos tradicionales y cómo han llegado hasta nuestro tiempo. Entonces, Andoni, ¿qué suplementos y principios activos naturales recomendarías para aumentar los niveles de testosterona endógena? Bueno, hay varios, como varios grupos, ¿no? Un poco con las salvedades que hemos comentado antes. Normalmente casi todos suben la testosterona por mecanismos indirectos, por eso hay pocas evidencias científicas de mecanismos directos sobre el aumento de la testosterona. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son energizantes, vigorizantes, y que cuando tú tienes niveles hormonales o tienes niveles de ciertos enzimas, coenzimas, a unos niveles bajos, que es lo que hemos dicho, lo que ocurre por la situación que hemos explicado antes, claro, en cuanto tú pones esos niveles adecuados, es decir, incluso niveles interesantes, altos, pues claramente te vas a sentir mucho más vital. Al sentirte mucho más vital, tu estrés crónico se va a reducir, y de una forma indirecta, pues como hemos dicho que era un balance, al disminuir la acción del simpático, al disminuir la acción de la ACTH y el cortisol, en cuanto desciende el cortisol y desciende la adrenalina y la noradrenalina, empezamos a subir los niveles de testosterona, y eso se puede hacer controlando el estrés, la ansiedad, el nerviosismo, la fatiga, el exceso de astenia, etcétera, etcétera. Por eso, vitaminas, la D, sin más, es precursora de las hormonas sexuales. Sobre la vitamina D, como seguramente conoceréis todos y se está poniendo de moda, pues vamos a pasar a la vitamina B, en cuanto a que el grupo de la vitamina B, tanto la B2, la B3, la B12, que mejora los niveles de glóbulos rojos, como hace la testosterona, que aumenta los niveles de glóbulos rojos. La vitamina B2 y B3 interfieren también en el metabolismo de las hormonas sexuales. La vitamina E, que digamos que incluso ha sido llamada como la vitamina del sexo, ¿no? Lo que hacen los espermatozoides en el semen, en aumentar la calidad, también como efecto indirecto muchas veces por su gran acción antioxidante, ¿no? Y también tenemos la vitamina C. Luego tenemos otro tipo de sustancias químicas, como pueden ser aminoácidos, que la arginina ha sido usada de forma clásica con productos llamados potenciator, etcétera, y la taurina, ¿no? La taurina yo creo que es uno de los oligoelementos que incluso va en bebidas energéticas y que actúa sobre el sistema nervioso, es bastante tónico del sistema nervioso, tónico del sistema muscular, y que indirectamente va a subir los niveles de testosterona, a darnos mucha más vitalidad y mucha más energía vital, sobre todo si tenemos los niveles de taurina bajo o los niveles de arginina bajo. Notaremos menos, evidentemente, en personas que tienen estos niveles elevados. Y luego hay oligoelementos clásicos como el zinc, que intervienen en más de 300 reacciones químicas. El zinc tiene más de 200 estudios realizados sobre la importancia que tiene a nivel de su acción en los testículos, principalmente del varón. Y tenemos otros oligoelementos, como puede ser el magnesio, y se puede destacar las últimas investigaciones que se están haciendo con el boro, que parece ser que suelta la testosterona de la globulina transportadora de hormonas sexuales y por lo tanto aumenta los niveles de testosterona libre. Y en relación a la fitoterapia, Andoni, ¿qué suplementos recomendarías tú? Hombre, hay unos clásicos que se recomiendan y que nosotros hemos visto que utilizándolos, evidentemente, los niveles de testosterona mejoran. Lo que pasa es que hemos hecho muchos ensayos pilotos en el laboratorio de la universidad. Por ejemplo, el ginkgo, pues mejora sobre todo en las personas que están tomando inhibidores de la recaptación de la serotonina, y como mejora la circulación, hay varios estudios sobre su acción en la función eréctil. Y el ginseng americano, por ejemplo, aparte de sus efectos ansiolíticos, de sus efectos sobre el sistema nervioso, vemos que aumenta bastante los niveles de dopamina y por lo tanto disminuye los de prolactina. Por lo tanto, otra vez vemos ese balance en nuestro cuerpo como interesantes. Y luego tenemos la maca peruana, que porque Perú sí está interesado en hacer estudios,
estudios de Gonsalves y colaboradores, se ha visto que eleva la libido, la función sexual, tanto en hombres como en mujeres, independientemente de los niveles de testosterona, que esto es una cosa interesante. Y luego tiene bastantes revisiones, algunas de ellas un poco contradictorias. Tenemos también conocidas la damiana. La damiana tiene un efecto antiaromatasa interesante. Parece que la pinofendrina, un principio activo, puede tener este efecto antiaromatasa, que es la que transforma la testosterona en estradiol, que luego nos da esos problemas sobre los tumores hormonodependientes, como por ejemplo el cáncer de próstata en el hombre. Luego es muy interesante. Además, con la damiana hay que tener cuidado por las interacciones que puede tener, ya que tiene muchos principios activos que funcionan, como la arbutina, por ejemplo, que cada vez se está estudiando más en las úlceras como protectora de la mucosa gastrointestinal, en las úlceras péptidas, por ejemplo, y también tiene un efecto en la circulación sanguínea, por lo que hay estudios sobre la disfunción eréctil. Y también tiene la apigenina, que evidentemente va a tener un efecto interesante en la ansiedad y en el estrés. Y nos queda una de las plantas medicinales que ha sido estrella en la disfunción eréctil principalmente, como es el Tribulus. El Tribulus, en mi época cuando trabajaba con los deportistas, siempre se decía que aumentaba el cociente testosterona-epitestosterona, que normalmente suele ser de 4:1, y cuando se hacían los análisis de orina antidopaje, siempre se decía que cuidado con la suplementación del Tribulus, que podían dar doping positivo. Hoy en día, después de varios estudios, se sabe que no cambia esta proporción entre testosterona y epitestosterona. Evidentemente el Tribulus se ha utilizado para todos los problemas de vías urinarias y hay varios estudios, sobre todo es interesante una revisión que ha habido en el 2021 que nos dice que tenemos evidencias bastante prometedoras sobre el Tribulus. Esperemos que se hagan más estudios clínicos a doble ciego, que tengan más potencia en las evidencias. ¿Y suplementos de fitoterapia menos conocidos, pero no por ello menos importantes o interesantes? Hombre, sí, ya hemos nombrado antes al Tonga Ali de Malasia. Esta planta medicinal lo que hace es aumentar los niveles de testosterona, porque hace un poco como el boro, libera un poco de la proteína transportadora. También se ha visto en algunos estudios, eso sí, en ratones, que mejora la dopamina en la corteza cerebral y en el hipocampo, lo cual parece un efecto bastante interesante. También lo que hace, sobre todo, es favorecer el paso de pregnenolona hacia progesterona y hacia la dehidroepiandrosterona, es decir, parece que favorece ese paso hacia los receptores que podemos tener en la capa reticular, y por lo tanto muy interesante en mujeres, porque ya hemos dicho que la testosterona de las mujeres, tan importante en su función muscular, en su densidad ósea, etcétera. Yo hice una tesis doctoral que se publicó en el 2005, que es efectos de la forma física sobre los procesos de envejecimiento, que la conclusión más importante que salía de esa tesis doctoral es que el aumento de fuerza en las mujeres que tenían un test de salto vertical mucho más importante, con más fuerza en cuádriceps, gemelos, etcétera, eran las que menos diabetes tenía, menos hipertensión, etcétera, etcétera, menos problemas metabólicos, mayor densidad ósea, menos osteoporosis. Luego, muy importante este principio activo del Tonga Ali, esta planta medicinal muy interesante, sobre todo en las mujeres. También tenemos algunas otras interesantes, como puede ser la muirapuana, que es de Brasil. Esta vemos que lo que aumenta es la sensibilidad de la testosterona hacia sus receptores, y tiene un efecto muy importante que es anticolinesterasa, de tal forma que hace la misma acción, por ejemplo, en pacientes del Parkinson, como los nuevos fármacos que se están creando para hacer un efecto sobre la recaptación de la acetilcolina. Por lo tanto, muy interesante, y hay bastantes artículos tanto en premenopáusicas como en posmenopáusicas para su acción. Y finalmente hay otro principio activo, que es el Ornigoat, que es de China, que evidentemente se ve que sí que aumenta el deseo sexual y la libido, con aumento, vamos a decir, igual hasta más directo sobre la testosterona y sobre los procesos de envejecimiento. Tiene una sustancia con la cual se está investigando, hay bastantes estudios, la icarina, que es con la que se están desarrollando estudios. Por ejemplo, se ha hecho en pacientes que toman tramadol,
estudios en ratas, pacientes que toman tramadol y ven los efectos secundarios del tramadol y se ha visto que con la suplementación de icariina disminuyen los efectos secundarios. También se ha hecho en ratas diabéticas, que se les ha provocado una diabetes, también mejoran, y en ratas que se les ha provocado artificialmente un Alzheimer, también como mejoran los síntomas del Alzheimer. Luego vemos que este efecto que tiene esta planta china pues es muy interesante y además es muy antioxidante de los endotelios, de tal forma que esa inflamación crónica sistémica que normalmente va acompañada de una ligera arteritis y que parece que el colesterol va ahí a depositarse, donde se forman placas de ateroma en esos endotelios dañados, pues también parece que tiene un efecto protector sobre los endotelios. Luego, 3 plantas igual menos conocidas, bastante interesantes. Gracias, Andoni. Y como conclusión de esta interesante charla, ¿qué 2-3 mensajes nos destacarías de ella? Hombre, primero que tenemos que aprender a cuidar nuestras células. A veces creemos que nuestra vida son esos pensamientos y en esa vorágine de situaciones en las que vivimos y nos olvidamos que estamos vivos porque nuestras células están vivas. Por eso cualquier estrategia que podamos utilizar para reducir este estrés crónico, vamos a decir, de la vida tecnológica o de la vida moderna, sería adecuado. Yo destacaría, aparte de las estrategias psicológicas, las estrategias de movimiento y las estrategias de descanso. Y luego, pues todo lo que nos pueda ayudar. Ser más precisos en cuanto a las analíticas que tenemos que pedir testosterona, pedir cortisol, pero pedir dopamina, pedir catecolaminas, poder pedir oxitocina, para medir un poco ese balance y ayudarnos de todas las estrategias, incluidas los suplementos que nos pueden ayudar, principalmente cuando tenemos niveles bajos tanto de estas hormonas como de enzimas y oligoelementos. Y todas estas estrategias que sirvan para vivir mejor, vivir más plenamente y evidentemente tener muchísima más vitalidad y para mí lo más importante, retrasar la aparición de la enfermedad. El antienvejecimiento